Buenos días para todos. Algunos ya saludé hoy a la mañana en la clase de los jóvenes P. Y tenía la responsabilidad hoy, Juan no está con nosotros, él es siempre quien toma este momento tan especial que es abrir su palabra y transmitirnos lo que Dios puso en su corazón. Pensaba en un día especial como lo es para nosotros los cristianos, el día en el cual conmemoramos a través de símbolos ese sacrificio tan grande hecho por amor a cada uno de nosotros. Pensaba qué poder compartir, decía. Y Dios puso en mi corazón algo que habíamos visto en su momento, también lo compartimos con la escuela dominical hace un tiempo, que era el tema de la santidad, de la santificación, una palabra tan eclesiástica podría decir uno, ¿no? A veces decimos santo y decir, bueno, este es santo y nos imaginamos la aureola, o algunos se imagina con más años una serie que también había en televisión, ¿no? Pero los cristianos tenemos detalles claros acerca de lo que es ser santo, la santidad. Y quería compartir con ustedes una serie de enseñanzas que nos dejan en claro, versículos que nos muestran qué es la santidad y qué juego tenemos nosotros en esto. Voy a tratar de no ser tan largo con el tiempo, voy a tratar de ser breve. Creo que juntos me ayuden a recordar un poquito. Y cuando hablamos de santo, de santificación, de procesos, podríamos decir, porque santificación viene de una definición como que es un proceso, lo primero que hay que dejar en claro es cuál es nuestra posición hoy como hijos de Dios. Y como creyentes, dice la Biblia en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1 nos deja en claro cuál es nuestra condición hoy ante Dios. Somos justificados, ¿sí? Tenemos paz para con Dios, no por mérito propio, sino por Jesucristo. Otro pasaje que tiene que ver con esto de justificados es Gálatas 2:16. Yo tengo todos los pasajes anotados, así que los voy a ir pasando. Por ahí con el tiempo también, pobre Telvina, la voy a apurar con los versículos, así que yo los voy a ir mencionando, los tengo acá impresos como para hacer más ágil la lectura. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificados. Somos justificados, somos declarados inocentes por medio de Jesucristo ante Dios. Otro punto importante es, somos santificados. 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Nuevamente aparece la palabra de justificar, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Otro pasaje dice, 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y un pasaje más, recién leíamos acerca de justificados. ¿Por qué somos santificados justamente? ¿De qué manera somos santificados? El último punto es Romanos 8:30. A los que predestinó, a esto también llamó, dice. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Fuimos justificados, fuimos santificados y fuimos glorificados. Ahora, cuando nosotros hablamos de la palabra santificar, creo que muchos en la escuela dominical lo hemos aprendido. ¿Qué significa santificar algo? Pregunta. Sencillo. Separar para algo especial, apartar allá. Muy bien, gracias. Son las dos definiciones válidas que quería escuchar en esta mañana. Apartados, separados para algo especial. Cuando Dios nos santifica, nos aparta y nos separa para algo especial. ¿Sí? Eso es lo que hace Dios por medio de Jesucristo en nosotros, ¿sí? En nuestras vidas. De nuestras vidas las separa y las aparta para algo especial. Muy bien. En el Antiguo Testamento,
Eran los objetos o lugares de adoración a los que se llamaban separados para el uso y honor de Dios. Por ejemplo, eran las vestiduras santas, los sumos sacerdotes, el altar santo, la tierra santa. Estos pasajes que no los vamos a leer son, por ejemplo, Éxodo 28:41, Éxodo 28:21, Éxodo 30:10 y Levítico 27:21. Esto era lo que era separado y apartado para Dios, ¿sí? Como honroso en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿qué nos dice la Biblia? 2 Timoteo 2:21 nos dice lo siguiente: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En el Antiguo Testamento, lo que era separado para Dios eran los lugares, determinadas vestiduras, determinados objetos. Acá, ¿quién es separado? Su pueblo, nosotros. Nosotros somos esos instrumentos útiles. Todas aquellas personas que reconocen a Dios como su Salvador a través de Jesucristo, a Jesucristo como su Salvador, reconocen a Dios como su Señor, automáticamente pasan a ser instrumentos para Dios. Y la palabra santificado viene de la misma raíz que la palabra santo. En la Biblia, como bien decía, todos los creyentes son llamados a ser santos. Y es importante tener en cuenta esto. Hasta ahora me van siguiendo, pero ahí voy leyendo un poquito rápido porque quiero aprovechar el tiempo con la lectura de los versículos. La importancia para Dios de ser separados. Vamos a estar viendo ahora. A veces el problema de no entender esto puede hacer de que yo pueda caer en la trampa de tratar de ser santo para Dios, creyendo en algunas formas en que yo creo correspondientes o correctas, y me voy a basar en mis propios esfuerzos. El gran tema de esto es que podemos caer en cuestiones de querer ser separados para Dios a nuestra manera. O también está la otra de poder abusar de ese regalo que Dios me dio, de esa separación que Dios me dio, de esa gracia, y poder crecer sin importar la forma en que lo hago. Puedo vivir como licenciado, diría uno. Como el chiste que dicen, venimos a ver a tal persona. Ah, sí, el licenciado tal, dicen. Ah, no sabía que era licenciado, dicen en el trabajo. ¿Cómo es licenciado? Sí, vive de licencias. No viene nunca. No es la forma, no vivir de licencias en la vida cristiana. Dios quiere que aprendamos cómo debemos de vivir, sin abusar de este regalo tan grande. Y el ingrediente más importante en todo esto es el crecimiento cristiano, el crecimiento espiritual. Es precisamente el conocer acerca de esto que somos ahora, somos santificados. Tiene que ver, va directamente ligado a nuestra vida de crecimiento. Santificado va directamente ligado a lo que es crecer en esta vida. Vamos a ver dos enfoques como para ir armando esta idea de lo que es la santificación. ¿Cómo ve Dios esto? Fíjense, les voy a invitar, yo lo voy a buscar también en Corintios, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2. Vamos a ver los tres versículos, sí. Dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Repaso el versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Fíjense lo que dice acá: a los santificados en Cristo Jesús. Y no termina ahí. ¿Llamados a qué? A ser santos, a seguir en ese proceso. ¿Está bien? Son dos posiciones que nos dejan claro esto de la santidad. Podemos ver, la primera, una acción finalizada, o podemos decir que a través de Cristo fuimos separados, en principio. Y la segunda, podemos ver que es un proceso diario, llamados a ser santos. ¿Sí? O sea, para Dios, el hecho de haber reconocido a Cristo como nuestro Salvador nos ha hecho hijos suyos. Y a partir de ese momento somos separados para Él.
formamos parte de su familia. Pero también hay otro proceso que debemos hacer, debemos santificarnos a diario. Y el santificarse a diario es crecer, justamente, tiene que ver con esto del crecimiento. La santificación que Dios nos muestra según Hebreos 10:10 dice, y en esa voluntad de Hebreos 10:10 dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. La santificación es de una sola vez y completa, podemos decir, por Dios, el primer enfoque. Y el segundo enfoque, podemos ver entonces que es, como dice 1 Pedro 2:2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La santidad es un proceso continuo y progresivo, donde tiene que ver justamente el crecimiento. Uno puede crecer por edad, pero no significa que pueda crecer por madurez, en este caso espiritual. Muchas veces podemos decir, espiritualmente he crecido, he sido formado por el Señor o no lo he sido. Cuando nos ponemos a ver esto que Dios nos enseña en la palabra acerca de lo importante que es para Él, el ser separados por Él en Cristo Jesús, y lo importante de alimentarnos para crecer, uno tiene que buscar el porqué. Pero antes de buscar el porqué, tendríamos que dejar en claro dónde estamos parados nosotros. La realidad es que cuando nosotros no conocíamos a Dios, dice la palabra que teníamos una naturaleza carnal. Y justamente la palabra de Dios nos enseña acerca de la naturaleza propia del hombre separado de Dios. Un hombre que puede decir que tiene en su deseo interno y tiene tendencias, por decirlo así, al pecado. Y esa nueva naturaleza que Dios nos da, nos entrega el poder para poder vivir con nuestra confianza en Jesús. Podríamos decir que a partir del momento en que yo recibo a Cristo como mi Salvador, voy a nacer de nuevo. Quizás para alguno puede ser conocida esta historia, para otro no. Pero era lo que justamente Jesús hablaba en el capítulo 3 en San Juan a Nicodemo. Y San Juan no entendía lo que Dios le estaba diciendo. ¿Qué me estás diciendo? Me estás diciendo que debo nacer de nuevo. ¿Cómo se hace? Cuando nosotros nos ponemos a pensar y decimos, ¿cómo puedo hacer para explicarle a alguien que no conoce a Dios que tiene que nacer de nuevo? Porque escuchamos las problemáticas, escuchamos las condiciones en que se está viviendo hoy y buscamos la forma de dar esa misma explicación que dio Cristo, sencilla, y decimos, ¿cómo hago? Cuando Dios no nos dice cómo hacer, si no, tenés que hacerlo. En la clase nuestra, les cuento a los demás hermanos, nos ponemos a charlar y se nutre de experiencias vividas, y eso es lo más lindo que tiene, ¿no? Porque aprendemos de lo que nos pasa a todos, ¿no? Justamente, y cada hermano va compartiendo. Y yo pensaba hoy y escuchaba, y se los había dicho en un momento, qué rico que es este tiempo en el cual podemos participar y contar nuestras experiencias acerca de lo importante que es la vida. Y ¿saben qué me ponía a pensar? Digo, ¿cómo me gustaría sacar a mi compañero de trabajo, que no sabe cómo dar solución a su vida, y que cuando uno le habla a Dios no escucha? ¿Cómo me gustaría sentarlo en el medio de esta clase, decía hoy, y que pueda escuchar estas experiencias, y que pueda mirar, esta persona me puede ayudar, este otro me puede aconsejar con mi problema, porque prácticamente es eso, y tiene que ver con eso. Cuando nosotros crecemos y pasamos por las cosas que pasamos, podemos ayudar a otros. Podemos contarles acerca de que hay soluciones a los distintos problemas que se presentan en la vida. Cuando nosotros pensamos en este tipo de cuestiones y uno dirá,
hasta ahora voy entendiendo, Ariel, que estás hablando de que Dios quiere que seamos santos, de que Dios quiere que crezcamos, pero ¿por qué el tema de la naturaleza? Porque es importante ser una nueva persona en Cristo. No es, como a veces se considera, las cuestiones que uno hace o las cosas que uno hace para poder acercarse a Dios. Antes de llegar a Cristo estábamos, dice su palabra, les invito a leer también en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 22, que dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Escogemos pecar porque esa es la naturaleza espiritual. La Biblia se refiere a nuestra condición como estar en Adán, lo que significa que estamos sujetos a ese juicio y esa muerte, ¿no? Pero fíjense lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En Cristo podemos decir que hemos obtenido una vida espiritual, y no por esfuerzo humano, no por esfuerzo propio, sino que hemos obtenido esa vida espiritual a través del nacimiento espiritual, como mencionaba anteriormente. En Juan capítulo 3, versículo 6, habla acerca de esto y nos habla que debemos nacer de nuevo, que era lo que decía Jesús. En el momento en que nacemos de nuevo, nuestra alma se une con Dios gracias a Jesucristo. Ahora no estamos más en Adán, estamos en Cristo. Ahora, la realidad es que a partir de este momento, en el mundo, hay dos tipos de personas: las personas que están en Adán y las personas que están en Cristo. Cuando yo pienso, ahora yo estoy en Cristo Jesús, tengo esta nueva naturaleza. ¿Quién es esta nueva persona? ¿Quién soy yo ahora en Cristo? Y tiene que ver con esto del crecimiento también. Fíjense lo que dicen los pasajes, como por ejemplo, yo los tengo seguidos uno atrás del otro. Dice Mateo 5:14, ¿quién soy yo ahora en Cristo Jesús? Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte donde no se puede esconder. Yo soy luz en el mundo, podría decir. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora en Cristo soy hijo de Dios. Juan 15:15, por ejemplo, dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. Juan 15:16, perdón. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Soy un amigo en Cristo, soy escogido y señalado por Cristo para dar fruto. Otro pasaje, 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Estoy siendo reconciliado con Dios y soy, como dice acá el escritor, un ministro de reconciliación o un encargado de la reconciliación. El cristiano lleva paz. Aquel que tiene a Cristo en su vida lleva paz.
donde hay conflicto, donde falta ese volver a conciliar esas partes separadas, ahí está el cristiano. Todo este poder tiene aquel que recibe a Cristo como su Salvador. Ahora hay una realidad también, debemos crecer, debemos ser santos, y eso tiene que ver con las decisiones que tomamos nosotros día a día. Dios quiere que crezcamos. ¿Cómo podemos crecer en esta nueva vida? A través de nuestra comunión con Dios. A través del querer ser como Cristo. Porque Dios nos da el poder. Pero mi decisión es, en esta decisión, en este momento, ¿qué haría Jesucristo? ¿Qué haría Dios? ¿Qué le gustaría a Dios que haga? Y cuando hablo de esto, yo siempre lo menciono en los momentos más íntimos. Y a su vez me corrijo. Y a su vez también a veces me golpeo, porque digo, sé lo que es correcto y no lo hago. Sé que me tengo que parecer a Jesús, no al muchacho que trabaja en Telefónica, hoy lo decía, se ríen, no al que va al gimnasio, o al que va cada tanto a la iglesia, sino que cuando vean a mí, vean algo que es diferente, y me pregunten, che, ¿qué es eso que tenés vos? Con todos los problemas que hay, vos estás con paz, ¿qué te pasa? Ahí es donde va a marcar. Ese, yo siempre digo, es el termómetro de tu vida. Ese es el indicador de tu vida. Que te pregunten qué tenés de diferente. Y para ir terminando, quisiera leer un par de pasajes que se encuentran en el libro de Efesios. Capítulo 4, donde nos da el fin de toda esta reflexión. El por qué fuimos justificados, el por qué fuimos separados, por qué Dios hizo lo que hizo. Capítulo 4, versículos 12 y 13 son los centrales, pero podemos leer también desde el versículo 10 para tener una visión más completa de lo que es el pasaje. Dice, versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y este es el punto, fíjense, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El modelo es Jesús, nuestro modelo es Jesús. Y por eso digo, qué privilegio que Dios nos escogió. Qué privilegio el haber sido salvados. Qué privilegio poder estar aquí donde vamos a estar recordando, cumpliendo con uno de los mandatos que Él dejó establecido, para no olvidarnos de lo que Él hizo por nosotros. Yo te justifiqué, yo te santifiqué. Quiero que crezcas. En mí sos victorioso, dice Dios. No voy a volver a leer los pasajes donde nos indican cuáles son nuestras posiciones. Hay muchos más pasajes. Pero eso es lo que somos para Dios. Valemos muchísimo, hermano. A veces nosotros pensamos que no valemos nada. Che, qué brusco lo que estás diciendo. Pero es real. No quiere decir que lo compartamos, pero a veces decimos, Dios, ¿qué me está pasando? Y Dios me habla y me susurra y me dice, tenés que darte cuenta de que te tengo que moldear. Tu carácter no es el modelo. La gente no quiere convertirse a Ariel, debe convertirse a Cristo. No, pero el modelo... Debemos parecernos a Jesús. Hermanos, qué privilegio nuevamente, y lo vuelvo a decir, el que tenemos aquí hoy. Fuimos apartados para honra, para nuestro Dios. Y si hay algún pecado que no nos deja
poder compartir este tiempo. Qué buen momento que tenemos para poder pedirle perdón a Dios. En ningún lugar de la Biblia Dios dice que debemos dejar de recordarle. Lo que sí nos dice que no debemos hacerlo mal, que es importante. Y a veces nosotros sacamos conclusiones. Estoy mal, por eso no lo recuerdo. Y eso no es correcto. El pastor Juan siempre lo menciona cuando le toca leer, ¿no? El pasaje. Cómo debemos ponernos a cuentas con Dios. Y nos pasa a todos, ¿eh? Quizás hay algo que hemos hecho y no nos hemos dado cuenta porque estamos haciendo las cosas como a Dios le agrada. Podemos también decirle a Dios, límpianos de lo malo que no sabemos. Pero si hay algo que somos conscientes, no pasa la forma en que te vestís, ni cómo viniste hoy. Pasa cómo está tu corazón. Pasa cómo está tu corazón. Y con qué intención viniste. Que el Señor les bendiga, hermanos. Ahora los dejo con Alex. Vamos a pasar al tiempo en el cual vamos a estar recordando a través de los símbolos este tiempo. Amén.